Bueno, hoy les voy a compartir del Salmo 23. Dice este salmo que David lo escribió, o por lo menos dice Salmo de David, el Salmo 23. Entonces, y dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, este salmo es muy interesante, que David le llame a Dios pastor. Él hace una analogía. Él hace una analogía con él mismo, porque él antes de ser rey fue un pastor de ovejas y él cuidaba a su rebaño y lo cuidaba de peligros, no importara el que fuera, él lo protegía. Entonces, en una ocasión el rey David se expresó de esta manera, cuando estaban en guerra y el rey Saúl le dijo que pues cómo él iba a luchar contra un ejército más poderoso. Entonces David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, este era David, un hombre comprometido con su rebaño, a cuidar a sus ovejas. Entonces él las protegía de peligro. Miren, algo que tenemos que aprender en particular de las ovejas es que son animales que no son fieras, no se defienden, no tienen para cómo defenderse. Si no fuera por la protección del ser humano, ya estarían extintas las, las ovejas del planeta. Pero porque el hombre las ha protegido, por eso han vivido. Por eso, en este sentido, el rey David compara a Dios con el pastor, porque así como nosotros protegemos a las ovejas humanos, ¿cómo Dios no nos protegerá a nosotros? Claro que sí. Entonces, como dice David, que los protegía de cualquier peligro, fuera un león, fuera un oso, cualquier animal de presa, David estaba ahí para proteger a su rebaño. Entonces, este salmo también nos describe una situación así en el campo, eh, pero, pero con una necesidad como este que habla aquí: delicados pastos, agua, un confort en el alma. Porque mira, que uno pueda tener todas las cosas en esta vida, si no tienes en tu alma el confort, la paz, la tranquilidad, ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve que tengas todos los lujos? ¿De qué sirve que puedas comprar la mejor cama del mundo si no puedes conciliar el sueño? ¿De qué sirve que puedas comprar la mejor casa del mundo si no la puedes habitar? O ni siquiera la conoces. La paz, la paz, la paz del alma. De esto está hablando el Salmo. Aunque está hablando aquí de una relación de oveja y pastor, pero no se está refiriendo precisamente a las ovejas terrenales y a un pastor terrenal, sino a la protección
Pensemos en aquel tiempo, ¿qué le representaba un buen pastor a David? Pues la protección, así como él protegía a sus ovejas. Entonces, ahorita nosotros, si pensáramos, ¿cómo le diríamos a nuestro Dios? Dios es nuestro protector, nuestro poderoso, nuestro fuerte, nuestra muralla, no lo sé. Quizás habrá otras expresiones. David está hablando de algo que para él era muy normal y cotidiano. El pastor protegiendo a sus ovejas. Entonces, confortará mi alma. Este pastor, nuestro buen Dios, no solamente nos va a cuidar físicamente, sino todavía en lo profundo del corazón. Entonces, y sigue diciendo más este salmo en el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la relación de fe y de confianza, que no importa por dónde vayamos, si estamos con Dios, Él nos va a llevar a un buen lugar. Aunque haya momentos en la vida que parezcan que no tienen mucho sentido, como ahorita lo que estamos viviendo en el mundo, es muy terrible. Parece que esto no va a terminar en nada bueno. Muchas muertes, mucha tristeza, mucha desgracia, mucha gente en situación difícil. Pero dice, los que queremos ser ovejas del Señor, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tú eres una oveja y te comportas como una oveja del Señor, Él te va a guardar y te va a librar. Y de todas estas desgracias que pasan en la vida, Él te va a librar. Porque esa es su voluntad, guardar a sus hijos. Dios es fiel. También algo que es muy importante, dice aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estos son los instrumentos, hace mención a instrumentos de un pastor. La vara con la que guiaban a las ovejitas y el callado que también servía para rescatar a la oveja si estaba en una situación de peligro donde el pastor no podía alcanzarla o si veía que ya se estaba perdiendo, con el callado la volvía nuevamente al redil. Entonces, estos instrumentos que menciona ahí de trabajo del pastor, hace esta semejanza con Dios. Dios va a utilizar sus recursos en la vida, Él sabe cómo, para guiarnos en su camino, en su verdad. Entonces, nosotros no tenemos que desesperarnos. Él está en control. Dios está en control. Él tiene cuidado de todos sus hijos, no de los que quieren vivir en paz, quieren tener bien. Dios no es un amuleto, Dios no es una palabra positiva, ni un pensamiento positivo. Si realmente quieres honrar al Señor, tienes que desearlo en tu corazón, tienes que desearlo en tu mente y tienes que ponerlo en práctica. Esa es una persona sincera. No es aquel que oye, quiere la bendición, quiere todo lo bueno, quiere que le vaya bien, quiere tener suerte, quiere librarse del mal, pero no practica ni sigue el camino que Dios le impone. No
las ovejas rebeldes no estarán con Dios. Bueno, de hecho, no existe una oveja rebelde. Hay algunos animales que se parecen a las ovejas, pero no son ovejas. Como las cabras. Podrán tener cierta similitud, pero no son ovejas, ni se comportan como las ovejas. Entonces, así igual, hay personas que quieren parecerse al pueblo, pero no lo son. Tienes que desear ser oveja. Tienes que desear, como David, decirle a Dios: Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges con mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, aquí también hay algo interesante. Aderezas mesa delante de mí. Esto hace otra vez una analogía, una semejanza con Dios, de cuando alguien recibe a un visitante en su casa, pues lo atiende bien, si es importante. Entonces, aquí dice, si somos bienvenidos a la casa de Dios, pues Dios le espera con un gran banquete. Aunque estén los enemigos deseando ver que fracasa el seguidor de Dios, Dios siempre le va a dar el sustento en su momento y en abundancia. No hay una persona que conozca a Dios que no tenga el alimento a tiempo. No existe, no hay la posibilidad de que alguien que conozca a Dios, no existe la posibilidad de que no tenga su alimento espiritual a tiempo. Siempre Dios le va a dar lo que su alma anhela. Pero también hace una mención, dice: unge mi cabeza con aceite. En aquellos lugares, el sol, el polvo, esto en la cabeza era una molestia, una manera de ayudar al que venía, al que era bienvenido, era pues mitigándole la molestia en su cabeza, quizás la quemada del sol, del polvo. Ungir la cabeza era una muestra de cortesía, de bienvenida. Entonces, lo que nos está hablando aquí es: el que es una oveja del Señor siempre será bienvenido por Dios, siempre. Y siempre Dios le va a dar el consuelo, le va a mitigar el dolor, le va a mitigar su tristeza, siempre. Y dice: mi copa está rebosando. También la copa aquí representa la bendición de Dios. Donde el agua para beber es escasa, tener una bebida, y sobre todo de vino, era una gran bendición. Mi copa está rebosando. Representa la bendición de Dios. Aquel que está es una oveja de Dios y se comporta como una oveja y se somete a la disciplina de Dios, va a tener estas cosas: la unción del Señor, de su Santo y Divino Espíritu, y también la llenura, la paz, va a estar lleno de bendición. Eso es una seguridad, no hay falla. También, esto es algo que dice, ya terminando el versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero aquí hay algo interesante, no es un asunto al azar, no es un asunto de suerte. ¿Por qué razón va a seguirle el bien y la misericordia? Por una simple y sencilla razón. Porque reconoce a Dios como el Todopoderoso, el Soberano, el que está en control de todas las cosas. Entonces, si Dios está en control, pues solamente tienes que hacer su voluntad y lo más seguro, sin posibilidad de error, es que vas a recibir lo bueno de Dios y su misericordia todos los días de la vida. Pero algo interesante, otra vez, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, este último versículo hace mención al primero. Jehová es el pastor, pero también es el hospedador, es el recibidor, es el que te recibe en su casa y te recibe para que estés bien. Entonces, el Señor está llamando a las puertas de los corazones, viendo quién quiere ser su oveja y quién quiere ser bienvenido en su casa. Las puertas están abiertas para los que quieren seguirle. Dice la palabra de Dios ahí en el Señor Jesús. Él dice ser el buen pastor. Él es el buen pastor. Dice en San Juan capítulo 10, dice yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. También Él dice que Él es el buen pastor y Él es la puerta por donde entran las ovejas. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor. Él espera que humildemente le reconozcas, le sirvas de todo corazón y entonces Él te recibe en sus manos y te va a dar el bien que tu alma desea. Que Dios te bendiga. Gracias Dios porque sé que tú nos guardas y porque tú nos cuidas a todos. Nuestra vida y nuestra esperanza está en ti. Nuestra confianza no está en el poder humano, sino solamente en ti. Tómanos en tus manos, Señor. Transforma nuestra mente y corazón en el nombre de Jesús. Amén.